Los 10 imperios más poderosos de la historia de la humanidad. Muchos de los grandes imperios del mundo, que estuvieron entre los más poderosos de la historia de la humanidad y gobernaron durante muchos siglos, acabaron derrumbándose por una u otra razón. Sin embargo, no solo dejaron su huella en los vestigios que aún perduran, sino que algunas de las civilizaciones posteriores desempeñaron un papel clave en el desarrollo de nuestra sociedad moderna. Los siguientes imperios dominaron el mundo durante su mandato, aunque todos acabaron por derrumbarse. Número 10. Imperio Maya. La mayor de las civilizaciones mesoamericanas surgió alrededor del año 1000 a.C. Alcanzó su apogeo en torno al 600 después de Cristo y duró hasta su caída en 1500, cuando llegaron los españoles y portugueses. Debido a la inmensidad del territorio que ocuparon, México, Honduras, Guatemala, El Salvador e incluso Belice, son sin duda uno de los imperios más poderosos de la historia y el que más ha influido en nuestra sociedad. Los mayas nos han dejado sus impresionantes pirámides, las matemáticas, el calendario, utilizando en la mayoría de los países occidentales, por no hablar de sus innumerables profecías sobre el fin del mundo. Número 9. Dinastía Qing. La dinastía Qing, gobernada por la tribu Manchú, controlaba un vasto territorio en China y Rusia. Durante muchos años de hegemonía de este gran imperio reinaron la paz y la prosperidad, gracias sobre todo a la fuerza de su ejército. Sin embargo, los constantes conflictos con los enemigos occidentales, la guerra de opio y, finalmente, la revolución Xinhai acabaron con la monarquía de 4000 años y condujeron al establecimiento de una república. Número 8. Imperio Bizantino. Después de que el Imperio Romano se dividiera en dos mitades, occidental y oriental, a causa de las invasiones bárbaras, la mitad occidental acabó sucumbiendo a los asedios de estas naciones septentrionales, mientras que la mitad oriental sobrevivió y se convirtió en una de las principales potencias económicas de Europa, con uno de los ejércitos mejor entrenados y una gran influencia cultural. El Imperio Bizantino fue uno de los grandes estados cristianos. La existencia milenaria de esta civilización la convirtió en uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad. Sin embargo, acabó cayendo bajo la invasión de los otomanos, que se apoderaron de la capital Constantinopla en 1453. Número 7. El Imperio Persa. La civilización persa, también conocida como Imperio Aqueménida, fue fundada por Ciro II el Grande en el siglo VI a.C. Era uno de los imperios que, por entonces, se había hecho con el control de la mayor parte del continente, desde el oeste hasta Asia Central, dejando a casi la mitad de la población mundial viviendo bajo el yugo de los temibles y formidables guerreros persas. Los persas se asentaron originalmente en la meseta de Asia Central, en lo que hoy forma parte de Irán. Mediante campañas militares, comenzaron a conquistar los pueblos de la región y a construir un imperio que, en su apogeo, controlaba la parte occidental de Palestina, Siria, Mesopotamia, Egipto, Anatolia, Tracia, Macedonia, Armenia en el oeste y toda Asia Central, hasta el Indo en el este. Además de la capital, Persópolis, los persas fundaron o conquistaron otras ciudades importantes a lo largo de su historia, como Ecbatana, Parsagadae y Susa. En la actualidad, el imperio persa correspondería al territorio de Irán, Irak, partes de Egipto, partes de Grecia, Afganistán, Pakistán, Armenia, Jordania, Turkmenistán, Omán, Turquía, Siria, Líbano, Yemen y parte de la India. Número 6. Imperio Egipcio. La civilización egipcia es hoy una de las culturas más famosas y admiradas. Durante 7 siglos, los faraones gobernaron Egipto como reyes y dioses a partes iguales. Las magníficas pirámides que las coronan, los jeroglíficos,
Las momias y los papiros son testigos del legado de esta civilización. Tampoco debemos olvidar que fueron los egipcios quienes inventaron los barcos, los sistemas de riego de los cultivos e incluso la cerveza. La necesidad de grandes estructuras hidráulicas para regular las crecidas del Nilo dio lugar a una estructura organizativa cada vez más compleja, que se convirtió en la piedra angular del Estado central egipcio. La sociedad estaba jerarquizada en 3 niveles. Faraón, guardián de la ley divina. Todos los poderes le fueron conferidos por meditación a Horus. Altos funcionarios, sumos sacerdotes y escribas. Gente, campesinos, artesanos y otros. Aunque la idea de que un faraón rico esclavizaba al pueblo estaba muy extendida, no es del todo cierta. Los faraones introdujeron una serie de derechos. Se generalizó la propiedad privada. Había oportunidades de ascenso social e incluso cargos hereditarios. Teológicamente, el faraón era dueño del pueblo y de la tierra, pero en realidad la propiedad privada era un derecho con garantías jurídicas y legales, garantizado por el Estado en el momento del registro, y cada 2 años se realizaban censos de los bienes muebles e inmuebles de la población. Número 5. Imperio Otomano. Este imperio, posiblemente uno de los más poderosos de la historia, ejerció su hegemonía desde 1299 hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, siendo el periodo de mayor éxito del gobierno de Solimán el Exaltado, mediados del siglo XVI. El Imperio Otomano, cuyo territorio de dominio se extendía por el sureste de Europa, partes del norte de África y Asia Occidental, era entonces el líder del mundo islámico y controlaba todas las actividades comerciales. Pero las continuas tensiones interétnicas y los conflictos religiosos quebraron esta superpotencia desde dentro y los estados hostiles desde fuera la pusieron de rodillas. Número 4. El Imperio Macedonio. Alejandro Magno llevó el Imperio Macedonio a convertirse en uno de los más poderosos del mundo, conquistando tierras ocupadas por persas y egipcios. Aunque Alejandro Magno solo vivió 33 años, no encontró enemigos que detuvieran su avance por el mundo. Desgraciadamente, tras su muerte, sus herederos lucharon por el poder, lo que condujo al colapso del Imperio Macedonio. La Macedonia de Alejandro comenzó a tener problemas con estados griegos como Tesalia, que se rebelaron contra los macedonios porque veían la debilidad de la monarquía macedonia. Sin embargo, Alejandro Magno demostró excelentes dotes de liderazgo desde el principio, conquistando Tesalia y otros estados griegos y obteniendo el título de hegemón, es decir, gobernante de toda Grecia. Tras conquistar la hegemonía macedonia en Helena, Alejandro Magno se fijó un nuevo y más ambicioso objetivo: la conquista del Imperio Persa. Cruzó el Helesponto para liberar a los 10.000 griegos bajo dominio persa. Finalmente, la región quedó bajo control macedonio. Número 3. Imperio Mongol. La medalla de bronce a uno de los imperios más poderosos de la historia fue para los mongoles, uno de los pueblos más feroces y guerreros gracias a su líder Genghis Khan, que ejerció control sobre su pueblo y los pueblos túrquicos. En un siglo, los mongoles habían conquistado más de 19 millones de kilómetros cuadrados de tierra gracias a su destreza marcial. Como suele ocurrir, la muerte de Khan supuso la pérdida de la unidad del pueblo, que se fragmentó y todo lo que había construido se disolvió. Número 2. El Imperio Británico. ¿Por qué el inglés se considera una lengua universal? Porque en su momento, lo que se llamó el Imperio donde nunca se pone el sol, apodo tomado prestado del Imperio Español, como muchas otras cosas que le robaron los británicos, se convirtió en una potencia mundial que comprendía una quinta parte de toda la población del planeta. Durante 3 siglos, del 17 al 20, los británicos dominaron prácticamente el mundo, pero 2 guerras mundiales acabaron por agotar los recursos del imperio más poderoso de los últimos tiempos. Llegando al final del video,
Quiero recordarte que si te está gustando no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos. Bien, continuemos. Número 1. El Imperio Romano. Fundada en el siglo I después de Cristo por Augusto, fue Julio César quien transformó la entonces floreciente república en el imperio más poderoso de la historia. Sin embargo, el tamaño de la ciudad pronto demostró ser su mayor debilidad, ya que era asediada constantemente por ejércitos bárbaros procedentes del norte. Tras su caída en 476, el Imperio Romano de Occidente se desintegró definitivamente, mientras que el Imperio Romano de Oriente floreció hasta 1453 y se convirtió en el Imperio Bizantino, que vemos en el número 8 de esta lista. Sin embargo, el Imperio Romano dejó atrás muchas de las comodidades que disfrutamos hoy en día, como decía los Monty Python en La vida de Brian. Bueno, ¿qué hicieron los romanos con nosotros aparte de alcantarillado, la sanidad, la educación, el vino, la ley y el orden, el riego, las carreteras y los baños públicos?